debate, análisis, coyuntura, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. En esta página inicia Sintonía Crítica. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Empezamos un programa más de Sintonía Crítica, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Les habla Rebeca Sánchez. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, Rebeca. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Feliz, como siempre, de estar un día más aquí en esta Sintonía Crítica. Y bueno, empezamos nuestro programa recordando que ya la anterior semana, más bien dicho el fin de semana, llegó al país Abdalá Bucaram. El destituido expresidente de la República, Abdalá Bucaram, ex populista de 65 años que gobernó Ecuador entre agosto del 96 y febrero de 1997 con el lema La fuerza de los pobres, se reencontró el sábado 17 de junio de 2017 con sus seguidores en un popular sector barrial del suburbio del oeste de Guayaquil, donde aterrizó en un helicóptero tras volver de un exilio de 2 décadas en Panamá. Al lugar arribaron simpatizantes del extinto partido rolosista ecuatoriano, con el cual Abdalá Bucaram llegó al poder. Entre los asistentes estuvieron sus familiares, Omar Quintana y también el expresidente Lucio Gutiérrez. El regreso del ex gobernante al país se da luego de que prescribieron en abril pasado 2 juicios penales en su contra por irregularidades en el uso de dinero del Estado destinado a fondos reservados y por malversación en la compra de material escolar para estudiantes de colegios públicos. Abdalá Bucaram, su hijo, confirmó que su padre se candidatizaría en las elecciones locales de 2019, ya sea para la prefectura o para la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Bueno, habrá que ver si es que sigue vivo para entonces, ¿no? Hay que recordar que Abdalá Bucaram tiene 8 cirugías de corazón en los últimos 10 años. Lo impresionante en realidad es que Bucaram siga vivo. Hace un año, en 2016, su hermano Adolfo Bucaram murió. Y bueno, hay que ver qué es lo que sucede con Abdalá. El hecho es que es sintomático de una transición hacia nuevos momentos de la política. Esta reactualización de lo viejo, por ponerlo así, en una especie de paradoja. La salida de Rafael Correa coincide al mismo tiempo con la vuelta de otra forma de caudillo, un caudillo de los finales de los 80s y 90s, fundamentalmente en Guayaquil, un caudillo que se hizo con las bases de lo que fue el CFP, fundado por Guevara Moreno. El partido rolosista ecuatoriano recuperó, digamos, una tradición de interpelación a los sectores populares, fundamentalmente los sectores suburbanos de Guayaquil, con un estilo chabacano. Recuerdo que René Báez, en uno de sus trabajos llamado La antihistoria ecuatoriana, llamó al gobierno de Bucaram el gobierno de los oligarcas plebeyos. En una categoría interesante porque da cuenta de la particularidad de Bucaram. Bucaram representa un sector de la oligarquía con un discurso, antioligarca, opuesto absolutamente a quienes durante todos los 90s detentaron el poder en este país, que fueron los socialcristianos, francamente opositor de León Febres Cordero, de Jaime Nebot, a quien derrotó en las elecciones de 1996, y es interesante que haya vuelto. Pero al mismo tiempo es interesante notar que el agotamiento de Abdalá me parece que es irreversible también. Contrario a lo que mucha gente cree, que Abdalá podría ser un contendor o en Guayaquil o en la prefectura, la verdad yo empiezo a creer que tiene pocas oportunidades. El estilo político de Abdalá ya está muy desgastado, él físicamente está muy desgastado, y tal es así que el sábado en el meeting que hizo, tal como ha hecho cada vez que ha podido, la última vez que regresó en 2003 también, es interesante notar que todo fue una especie de reciclaje de todo lo que había hecho Abdalá. Las frases, las bromas, los cantos, los bailes fueron exactamente los mismos que había hecho en la anterioridad. Pero en todo caso hay que ver qué sucede, Rebeca y oyentes, con este retorno de Abdalá. Bueno, así es. Y bueno, vamos ya con nuestro tema que ya hemos propuesto desde nuestras redes sociales, que es Venezuela. Causas, consecuencias y reacciones ante una crisis. Y bueno, Martín, cuéntanos un poco qué es lo que has preparado el día de hoy para nosotros. Bueno,
Es conocido por todos el momento actual que vive Venezuela. Van más de 2 meses de movilizaciones diarias en las calles, lo cual solamente, digamos, viene a coronar una etapa más larga de conflicto y de dificultades económicas, políticas y sociales que, digamos, estallan en determinado momento del gobierno de Nicolás Maduro, pero que yo creo que es importante preguntarse hasta qué punto son heredadas del propio gobierno de Hugo Chávez. Hay gente que cree que si Hugo Chávez no hubiese muerto, nada estuviese pasado, por ponerlo así, y aunque es imposible saberlo porque Hugo Chávez efectivamente murió, es importante plantearle pregunta a esa situación. Es decir, el discurso que trata de culpabilizar de toda la crisis de Venezuela a la sola ineptitud e inoperancia, comillas, comillas, ¿no?, de Nicolás Maduro, me parece que es un discurso muy inmediatista y muy coyunturalista, como acostumbran muchos de nuestros análisis, y me parece que hay que tratar de ir más allá. La idea sería revisar eso, ¿no? Y tratar de insertar en un contexto político y económico, social y cultural un poco más amplio. Por supuesto, aquí no vamos a responder la cantidad de preguntas que intelectuales a lo largo de todo el continente han tratado de estudiar, pero vamos a tratar de acercarnos. Y bueno, y como una noticia de actualidad, sabemos que el día de ayer, lunes, la Organización de los Estados Americanos, OEA, abrió su 47 Asamblea General en Cancún y celebra una reunión de cancilleres sobre la crisis de Venezuela en la que el gobierno chavista ha prometido presentar batalla. Los cancilleres de la región tratarán de aprobar una declaración con propuestas para solucionar la crisis política y social de Venezuela, pero no será fácil, ya que son necesarios 23 votos, es decir, los 2/3 de 34 países presentes, con excepción de Cuba. Y bueno, para tratar de respondernos estas interrogantes que nos hemos estado planteando, tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Ella es Mila Ivanovic, es doctora en Ciencias Políticas, investigadora asociada a la Flaxo y especialista de la política venezolana. Buenos días, Mila, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Buenos días, Rebeca. Buenos días a los oyentes. Estoy aquí pues para tratar de despejar un poco las dudas y de acercarnos a un debate sobre Venezuela, un país en crisis, de manera menos sensacionalista que la mayoría, digamos, de los discursos mediáticos tratan de acercarse, ¿no?, al problema venezolano. Entonces, yo puedo y estoy dispuesta a responder sus preguntas. Si tienen algunas, o si no, me lanzo ya de una en una especie de análisis, ¿no?, a vuelo alto. Muchas gracias, Mila, pero bueno, yo les dejo con Martín y contigo a nuestros oyentes. Sí, efectivamente, Mila, a mí me gustaría efectivamente empezar haciéndote algunas preguntas, precisamente por esto que tú mencionas, el sensacionalismo que ha rodeado la situación de Venezuela. A veces obnubilado realmente captar la complejidad de lo que sucede ahí. Y uno podría decir que en realidad la mirada global que se tiene sobre Venezuela ha sido más bien construida por los medios de comunicación. Entonces, creo que hay que remitirnos un poco antes, quizá a la pregunta sobre si es que algo en el gobierno de Hugo Chávez podía ya avisorar que en un momento determinado, por ejemplo, con la caída del precio del petróleo, en una economía que no salió de la dependencia petrolera con Hugo Chávez, podía llegar a estos niveles de conflictividad. Luego, es un hecho que, más allá de las deficiencias, por darle algún nombre, de Nicolás Maduro, la derecha nacional venezolana y transnacional, incluyendo la de Estados Unidos, o a la cabeza la de Estados Unidos, ha promovido la desestabilización, financiando a la oposición, y con esto que el gobierno ha llamado guerra económica, que tal vez no sea la única causa, pero es definitivamente un factor en la crisis económica. Entonces, me gustaría que empecemos tratando de insertar un poco lo que sucede el día de hoy en un contexto más global de lo que significó el chavismo en general. Ya.
Bueno, yo partiría de 3 consideraciones, ¿no? Para un poco alumbrar, ¿no? El camino hacia una reflexión un poco pausada sobre Venezuela. Primero, creo que estamos en un momento donde, más allá incluso del discurso que ya se venía desarrollando acerca de la guerra de cuarta generación, el imperialismo y todo el papel que juegan también los medios de comunicación en este escenario, yo creo que hoy día hay una novedad, es cierto. Yo no creo que tengamos tiempo ni para, digamos, desmenuzar todos estos aspectos que ya se conocen, ¿no? Ha habido trabajos documentales sobre este tema. Ahora, lo que me parece hoy día absolutamente pertinente, ¿no? En esta nueva etapa, ¿no? de la crisis en Venezuela o de la política venezolana, es un poco el contexto de refundación, o de problematización de la izquierda, digamos, en torno al tema venezolano. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente hemos visto en las últimas semanas de manera muy apremiante, manifestaciones, declaraciones de intelectuales de izquierda tomando partido o tratando de entrar, digamos, en un debate más amplio, y pienso en particular a una carta que fue escrita de los intelectuales sobre el hecho de pasar más allá de la polarización y de entrar en un debate que no solamente quiera defender, digamos, a los avances de la política venezolana, sino que también se ubique en un terreno de crítica profunda, ¿no? En esto, bueno, hubo una respuesta, se dieron en diferentes ámbitos, incluso académicos, carta contra carta. Se va manifestando de manera muy, muy fuerte esta diatriba o esta pugna, ¿no? Dentro de la izquierda, en reivindicar realmente los caminos, los senderos de emancipación, Entonces, ahí de este hecho, digamos, se desprende también otro muy importante, me parece que sería como el segundo punto, es el de la economía. Como tú bien lo resaltaste, hay debates también acerca, digamos, de la continuidad, del continuismo económico rentista, del cual los 17 años de la Revolución Bolivariana no han podido revertir. Entonces estamos también en un escenario en el cual los izquierdistas crítica pues ponen énfasis en temas como el de la deuda externa, el pago de deuda externa, los lazos, claro, pues la inflación es una consecuencia, ¿no? De una política digamos de generar dinero inorgánico, bueno, en un país del tamaño rentista que es Venezuela, es bien normal, diría, ¿no? Pero los temas más ahorita, digamos, evidentemente el creciente recurso, digamos, a nuevo tipo de extractivismo, como tenemos en el caso del Alcominero o del Orinoco, era ya un hecho, porque esto fue parte de un decreto presidencial y de declaración también de zonas especiales estratégicas, que son, al fin y al cabo, suerte de espacios completamente desregulados, donde las empresas transnacionales pueden intervenir en formas no solamente de extracción, sino también al nivel de reglamentación laborales, de daños causado al ambiente. Entonces, bueno, esto fue, digamos, como la manifestación, la primera etapa del gobierno de Maduro, de que algo iba acentuándose, ¿no? En ese sentido. Entonces, obviamente estos hechos entran en conflicto con el propio discurso antiimperialista, porque en el caso del Arcominero es la mayor empresa que va a tener, su dividendo, digamos, asegurado es canadiense, ¿no? Y bueno,
ahí también, y ese era como el tercer punto, si es que quieres que vayamos un poco profundizando estos temas, ¿no? Pero me parece importante ya también tratar de describir, de analizar lo que es como este nuevo mapeo de actores, ¿no? Lo digo en dos sentidos. El primer sentido es dentro del chavismo. Hay una real poca comprensión de lo que son, digamos, las alianzas, las desalianzas incluso dentro del chavismo, pues ya ha habido señales de divisiones, que no son tan nuevas, pero digamos no eran tan masivas ni tan orgánicas, como es el caso, por ejemplo, bueno, de la creación de Marea Socialista, que es uno de los partidos que se desprendió, bueno, de la lucha sindical, pero que conformó una nueva plataforma electoral. Con ellos también se va avanzando temas de las fuerzas militares, o sea, hay militares que se han salido del gobierno o han declarado, anunciado, digamos, su alejamiento del gobierno. Y en forma general, estas claves son una base de comprensión de lo que se está dando. No sé si voy a poder yo responder todas las incógnitas que giran alrededor de todos esos cambios, porque les digo, estamos en un momento clave, crucial, ¿no? A pesar de, bueno, la crisis que describiste al principio, que son 2 meses ya de intensa protestas, de violencia política extremadamente fuerte, ¿no? Que el saldo mortal de 73 personas hasta el día de hoy. Son cosas que evidentemente no se pueden tomar hacia la ligera, ¿no? Claro. Y obviamente tienen un impacto regional que es también importante resaltar, ¿no? En ese sentido, quizá, precisamente porque, digamos, en tus 3 grandes... digamos, en las 3 grandes generalidades que has mencionado sobre Venezuela, abordan más o menos los temas que me gustaría tratar. Quizá deberíamos empezar por el principio. Efectivamente, como el conflicto de Venezuela ya, digamos, supera los límites de lo que en la defensa de la autodeterminación y la soberanía que han defendido los procesos latinoamericanos, digamos, es tolerable. De algún modo todos los países en América Latina, y no tanto sus autoridades, pero al menos sus cuerpos diplomáticos o los sectores universitarios, intelectuales, partidos políticos, etcétera, han debido comenzar a tomar una posición. Es decir, permanecer indiferente frente a lo que pasa en Venezuela cada vez comienza a ser más difícil y peor visto. Entonces, en ese sentido, un poco lo que tú mencionabas, ¿no es cierto? Comienza a darse una especie de batalla en el campo de lo intelectual, disputándose el sentido que para la izquierda representa lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces creo que ahí podríamos describir 2 grandes campos, con uno en medio que trata de reconciliar ambas posturas. Por un lado está la gente, digamos, los más radicales izquierdistas, que consideran que lo que sucede en Venezuela no es defendible en modo alguno, que consideran que de esto no se puede exonerar al gobierno de Maduro, y que, digamos, son una izquierda que de todos modos siempre fue escéptica no sé si ante el chavismo, pero en general a los procesos latinoamericanos que pusieron mucho énfasis en el papel del Estado, por ejemplo. Digamos, esta crítica viene fundamentalmente de la izquierda antiestatista, de la izquierda que apuesta más bien por los movimientos sociales y etcétera, que ha hecho críticas por la profundización del extractivismo, del modelo primario exportador, de las implicaciones que eso tiene en términos de impacto ambiental, pero también de la vida de las comunidades que viven cerca de los proyectos mineros, petroleros, etcétera. Y del otro lado está la gente que más bien considera que criticar en este momento a Venezuela es hacerle el juego a la derecha, al imperialismo, ser oportunistas, etcétera, y que lo que recomiendan más bien es ahorita aguantémonos las críticas y ya cuando esto se solucione veremos si criticamos o no, ¿no? Gente como Enrique Dussel se hizo muy viral un video en el que él más o menos defendía esta idea
No seamos ingenuos ahorita, no le hagamos el juego al imperialismo. Y en medio, la gente que dice, bueno, mediemos un poco estas cosas, seamos críticos, pero tampoco nos olvidemos que la derecha está jugando ahí realmente y algo hay que decir sobre eso. En ese escenario tan complejo, es decir, la disputa del sentido da cuenta de la complejidad de lo que está pasando en Venezuela. La pregunta sería un poco, ¿qué está pasando con la izquierda dentro de Venezuela? ¿Cuáles son los debates que se están dando por izquierda dentro de Venezuela? ¿Qué sectores de la izquierda siguen siendo parte del PSUV? ¿Cuáles se han abierto? ¿Qué intereses tienen? Etcétera. Es decir, creo que un primer momento tal vez sería un poco la composición de las fuerzas políticas, pero desde dentro de la izquierda venezolana. ¿Cómo está dada esa situación ahorita? Bueno, yo creo que habría que también hacer una especie de recorrido, ¿no?, histórico antes de llegar a este punto, que es importante Claro. ver que, o sea, la izquierda venezolana, digamos, es una especie de engendro bizarro, ¿no?, entre el antiimperialismo, la causa, digamos, comunista y también la socialdemocracia, ¿no? Muchos, los partidos, digamos, de izquierda se crean, digamos, en medio de una disputa entre AD, que era el partido hegemónico durante los 50 años de democracia pactada de punto fijo, pero digamos que son todos, incluso el Partido Comunista, ¿no? Eran aliados en un momento antes de que llegue la democracia en el 58. Entonces, bueno, esto da como una pequeña planteamiento, ¿no?, sobre el tema de la izquierda. Yo creo que la izquierda no es el problema en Venezuela. De hecho, creo que los aspectos más políticos plebeyos han jugado en contra de cierta forma de la izquierda. O sea, la izquierda se enamoró, pero mucho más desde afuera para adentro que desde adentro para adentro. Es decir, los que hicieron, digamos, vida, ¿no?, en esta nueva plataforma popular política que fue el chavismo, fueron gente que o se desprendían, digamos, de la lucha guerrillera y después de los años 80 empezaron como trabajo de base, comunitario. O sea, es básicamente esto también. No era, digamos, una gran, o sea, declaración de principio ideológico. O sea, el chavismo al principio no se define ni de izquierda, ni menos socialista o anticapitalista. O sea, todo se va dando poco a poco en el contexto regional también, que influye mucho, digamos, en las decisiones que se tomaron por parte de Chávez, ¿no? Entonces, ahora, decir que yo creo que está justamente lo que quería un poco transmitir, ¿no? Estamos en este momento en un juego político, ¿no?, que de cierta forma rebasa un poco el nivel más orgánico, territorial de la política popular chavista, ¿no? Se da en cenáculos intelectuales, debates políticos y para darte, por ejemplo, el ejemplo de la creación de María Socialista, ¿no?, que es como uno, o sea, de los únicos, digamos, partido, plataforma que fueron chavista y se declaran, o sea, digamos, antimadurista, ¿no? O sea, se van creando como una fuerza política con propuesta, ¿no?, en el sentido del legado de Chávez, pero en contra, digamos, del rumbo que cogió el proceso después de la muerte de Chávez. Pero, o sea, es un núcleo, digamos, político, organizativo muy, muy, muy débil. O sea, en algunos, como te decía, ellos vienen de la lucha sindical, tienen así como polos, digamos, de acción, pero no es que puedan irrumpir en el escenario actual venezolano como una fuerza, digamos, una opción, ¿no?, válida frente al madurismo, porque ya no se puede decir porque ellos se reivindican como chavistas. Claro. Entonces, en cuanto al PSUV, bueno, ahí estamos frente a una especie de monstruo, ¿no? El PSUV
ya no tengo las cifras actualizadas, pero me parece que se acerca a los 7 millones de afiliados. Wow. Entonces, es un partido leviatanesco, no se sabe mucho lo que es realmente es el trabajo de base, es una maquinaria gigantesca que se nutrió pues de la gran de los recursos petroleros durante los años de bonanza. Hoy día, y no lo digo por experiencia propia, digamos, ¿no? Pero por todo lo que se puede leer, porque te digo que es como un espacio muy, muy poco, no se puede acercar tanto, ¿no? A una realidad tan difusa. Pero básicamente no es un lugar donde se ejerce, digamos, una acción, ¿no? colectiva de definición de políticas, de directrices, no, es un espacio de eco político de la dirigencia chavista, ¿no? Ay, perdón, Mila. Es esa, o digamos, por ponerlo así, en algún momento sí se puede decir que durante el chavismo, o tal vez durante todo el chavismo incluso, el partido se confundió con el Estado y, digamos, ser del Estado era casi inmediatamente idéntico a pertenecer al PSUV. ¿Hasta qué punto eso puede decirse que era así con Chávez? Y justo quería que, me parece importante que profundices también un poco esto de la relación entre bases, partido y Estado. Es decir, porque, digamos, al menos programáticamente, la idea del PSUV era la constitución de una forma de socialismo comunal, de base, etcétera. ¿Hasta qué punto las bases participaban o llegaron a participar en algún momento en la definición de los programas del PSUV y, en consecuencia, en la definición de los programas del Estado de Venezuela? Bueno, en cuanto a la naturaleza del PSUV, creo que, sin decir que es un partido-estado, ¿no? Hay una dimensión importante, ¿no? de la política chavista, digamos, de los últimos años, que ha sido esta confluencia, ¿no? entre el partido y la política gubernamental, ¿no? Como, bueno, ya las cifras hablan por sí mismas, esto de 7 millones con un padrón electoral de 30 millones apenas, es pues consecuente. Entonces, claro, ha funcionado como una especie también de palanca clientelista. Pero no sé si es eso tan pertinente. Yo diría, y desde mi experiencia, ¿no? digamos, de campo y de análisis de la política popular de base, el PSUV era como, es la maquinaria que en el momento de las elecciones accionaba pues el brazo, el músculo popular a salir a la calle, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en lo que es la política diaria, ¿no? de formulación y de generación de políticas territoriales, locales, era mucho más importante pues lo que mencionaste, los consejos comunales y las comunas, ¿no? Como aparato realmente profundo, ¿no? de organización popular y sobre todo de interactuación, ¿no? entre Estado y bases y territorios, ¿no? Yo nunca he notado, digamos, esto también es un poco la paradoja de Venezuela, que desde afuera o con, digamos, una mirada muy, muy ligera se ve como el país del clientelismo. Pues el clientelismo no es tan así. Yo he sido testigo de justamente al contrario de especie de pugna, ¿no? Entre esta maquinaria pesuvista y los mismos chavistas, pero digamos proponiendo o tratando, incluso chocando con las políticas estatales, con los funcionarios, las instituciones, ¿no? Entonces, no es que el PSUV haya desaparecido cualquier tipo de diferencia, de conflicto. Yo lo veo de manera un poco marginal, ¿no?
Ahora, evidentemente, en un contexto de gran concentración de riqueza, ¿no? Es obvio que pues los medios políticos estén como alimentados por esto y que también se dé esta especie de concentración y de acumulación de poder en una instancia que en este caso sería el PSUV. Pero más allá de esto, diría que lo que sería más interesante interpretar es como los juegos que se dan dentro del PSUV, porque el PSUV no es lejos de ser una maquinaria también tan uniforme, ¿no? Y es en ese punto que ya perdemos un poco la visión, ¿no? general y para interpretar lo que va a ser en un futuro cercano en Venezuela, ¿no? Claro. Se puede decir que hay como 3 grandes corrientes dentro del PSUV, que es, bueno, una primera que sería como los herederos de Chávez, ¿no? Como funcionarios de alto rango que han seguido siempre, digamos, los pasos del líder. Está también una ala radical, ¿no? Que, bueno, me imagino entra también en pugna con todo el tema de la corrupción, que es un tema que no hemos mencionado, pero es obviamente de gran importancia para entender el país, y el sector, digamos, militar, ¿no? De esas 3 grandes corrientes, pues una cosa se puede evidenciar es que después de la muerte de Chávez, porque lo que tú decías al principio, ¿no? De que el tema de este legado de Chávez, de cómo evidentemente hay una lectura muy simplista sobre el declive, ¿no? después de la muerte del líder, y que esto hubiese aparecido de la nada. Obviamente que no. Pero en el caso, digamos, del papel de Chávez, yo diría que era, una camisa de fuerza, ¿no? En ese sentido, que aglomeraba un sinfín de corrientes muy disímiles, muy discordantes entre ellas, ¿no? Y que eso, evidentemente, al morir el líder, se complicó un poco, ¿no? Comenzaron a disgregarse un poco esas diferentes corrientes. Claro, se agrietó, pues también hubo, digamos, una especie de inflación o aumento, digamos, de la influencia de los militares, que se siente, entre otras cosas, en la presencia de militares en el Ejecutivo, gabinetes ministeriales, en puestos estratégicos como aeropuertos, frontera, aduanas, punto clave estratégicos, y también pues terreno de corrupción, ¿no? Bueno, estamos con Mili Ivanovich, estamos discutiendo el conflicto en Venezuela aquí en Sintonía Crítica. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Los pueblos latinoamericanos no odian a tu pueblo, odian a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero. Poder negro, hurry up, black power, hurry up, black power. In a short time, you will win. With your wife, with your son, with your girlfriend. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power.
grande es la lucha, larga es la pena, pero al final está tu libertad, pero al final está tu igualdad. Poder negro, hurry up, black power, hurry up, black power. Poder negro, piel negra, poder negro, pantera negra, poder negro, brazo fuerte, poder negro, corazón grande, hurry up, black power, hurry up, black power, hurry up, black power, hurry up, black power. Angela Davis, George Jackson, Bobby Seale. Estamos de vuelta en Sintonía Crítica en esta mañana con Mila Ivanovich discutiendo el conflicto sobre Venezuela. Y bueno, lo último que Mila nos contaba un poco era el aumento de la presencia de los militares en funciones públicas, etcétera, lo cual es paradójico porque, bueno, uno podría decir aquí el militar era Chávez, no Maduro. Exactamente, o no exactamente, porque es difícil algo exactamente, pero ¿cómo podríamos explicar ese aumento digamos, de la influencia de los militares en un gobierno de Nicolás Maduro que no es precisamente militar? A mí se me ocurre una hipótesis, pero tú dime si es que podría ir por ahí. Tal vez digamos, el aumento del conflicto, el hecho de que Nicolás Maduro no es directamente militar y por lo tanto la legitimidad que tiene respecto de los militares es desde ya más endeble que la que tenía Hugo Chávez. Eso hace que él tenga que constituir una especie de hegemonía con los militares, digamos, garantizárselos de algún modo. Bueno, y hay que partir también de una premisa, ¿no? Histórica, coyuntural, es que, pues, al ser militar, Chávez, cuando, digamos, formula los fundamentos de la Revolución Bolivariana, el primer aspecto que resalta es esta alianza cívico-militar, ¿no? Uh-huh. Y hace de esto como uno también de los músculos, digamos, de la actuación pública y política. Uh-huh. Entonces, esto es un aspecto, ¿no? No es que hayan aparecido, digamos, pero yo creo que Chávez tenía todos esos grupos, como yo traté de presentarlos a raya, ¿no? Uh-huh. O sea, cada quien en sus espacios, no había, o sea, al desaparecer Chávez, que era esta especie de cimiento de todos estos sectores, se empieza una pugna interna, ¿no? De poder, que es lógico, pues, y más que todo en un país donde haya tanto recurso, esto se da con mayor fuerza, ¿no? Claro. Entonces, yo diría que al debilitarse el liderazgo, claro, o sea, el Maduro tiene que asegurarse un apoyo, y el apoyo en contexto de debilidad, de deslegitimidad, digamos, porque si se acuerdan, justo después de las elecciones ya empieza todo el tema de las protestas, Uh-huh. reivindicando, digamos, o sea, anunciando un fraude electoral, porque había una infinita parte de diferencia entre los dos partidos. Entonces, ahí creo que es como tratar de dar un poco más de la torta a un grupo que puede ser estratégico y absolutamente crucial en un momento de debilidad, ¿no? Del poder. Uh-huh. Entonces creo que se dio de esta forma. Ahora, hay un aspecto que es válido resaltar también, es que según, ¿no? Algunos
integrante de la Fuerza Armada, y declaraciones también del ministro de Interior, que es un militar, se dan como en los últimos tiempos una especie de anarquización de la Fuerza Armada. O sea, en el sentido que, por ejemplo, salieron en una reunión hace un par de semanas militares para discutir el tema de la constituyente. Esto no se veía, no se hacía en tiempos de Chávez. Y se dice también, o sea, el ministro de Interior llamó a capítulo en estos días también a la Guardia Nacional Bolivariana sobre hechos de violencia durante las protestas de represión. O sea, el mismo Padrino López, militar, llama a digamos, sobre esto. Claro, y a un componente de la Fuerza Armada que es la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces se ve que hay como espacios de disociación o de falta de cohesión, ¿no? Esta cohesión que sí conocíamos bajo Chávez, pues. Ahora, me parece necesarísimo que nos desplacemos hacia los otros actores. La oposición venezolana, digamos, es casi un lugar común decir que la oligarquía venezolana es de las oligarquías, digamos, más furibundas, fúricas y rabiosas de América Latina, porque, digamos, tienen que cuidar para sí las reservas de petróleo más grandes del mundo. Digamos, hay una base material de la oligarquía venezolana que es incomparable a la de cualquier otra oligarquía en América Latina. Y por otro lado, el imperialismo. Los norteamericanos fundamentalmente, pero también en sí mismo, digamos, la OEA como institución que interviene permanentemente con declaraciones sobre Venezuela, pero ignora lo que pasa en Brasil, ignora lo que pasa en Argentina, ignoró lo que pasó en Paraguay, y así se pueden seguir dando varios ejemplos, ¿no? La Unión Europea, en la que de vez en cuando hay uno que otro diputado que trata de cuestionar la postura general, pero etcétera. Bueno, un ambiente de intervencionismo internacional que es real. Y un papel de la oposición que evidentemente ha tenido su papel en lo que el madurismo llamó guerra económica, etcétera, que es real. La pregunta es, ¿hasta qué punto es un factor el papel de la oposición en Venezuela, en la crisis? Bueno, habría que partir del punto en que primero no hubo, según mi punto de vista, una regeneración de la oposición desde, digamos, los primeros clamores, ¿no? de este sector político en el 2002. O sea, tenemos como la fotografía típica de la derecha y de la oposición venezolana, un poco a nivel, digamos, de los aparatos, ¿no? No estoy hablando de la oposición, o sea, electoralmente, el apoyo electoral de la oposición, que ya es mucho más complicado y claro, del cual también podemos hablar. Pero, o sea, básicamente no hay, o sea, tenemos un escenario en el cual están representados partidos de la vieja época, AD, COPEI, que fueron estos dos partidos hegemónicos durante esta democracia pactada, y luego dos partidos nuevos, primero Justicia, que fue creado 2000, no diría la fecha, pero digamos que es posterior al golpe de Estado, que se quiere como una especie de fuerza política nueva, ¿no? Pero no despega mucho tampoco de las bases, ¿no? De enunciación de los viejos partidos. Y otro partido que es Voluntad Popular, que puede ser lo más interesante, digamos, en este panorama, ¿no? Es un partido mucho más joven, de hecho atrae a mucho más jóvenes que los otros partidos. Tiene un discurso fomentado sobre el tema de la conflictividad, de esta especie de heroísmo, ¿no? De la libertad. Es financiado y se sabe, bueno, a diestra y siniestra por las organizaciones internacionales, USAID en particular. Bueno, recibió
entrenamiento, ¿no? Si se puede decir, en términos de estrategias para los golpes blandos o, bueno, estas revoluciones de colores. Pero hay un aspecto, ¿no?, que también me parece importante aquí destacar, que es el tema de esta penetración, ¿no?, que yo he podido observar también en sectores populares de este partido en particular, o sea, de los dos últimos, primero Justicia, ¿no?, como una nueva fuerza política y un poco este estado, esta situación en el cual tratan de renovar su imagen, ¿no? No justamente de conciliar con la imagen de la derecha oligárquica, sino abarcar a sectores que han sido, digamos, invisibilizados o no representados en el discurso o en las apariciones, ¿no?, de la oposición. Entonces, bueno, ahí hay un reto para ellos y de hecho se está hablando mucho en todas estas semanas de debate, ¿no?, entre la izquierda, las izquierdas, en cuanto a un poco esa incredulidad, ¿no?, acerca de cómo es posible que en un país llegado a una situación realmente muy complicada en términos de sobrevivencia, tanto el tema de la comida como la inseguridad, ¿cómo es posible que sectores populares no reaccionen en medio de una crisis tan aguda? Entonces, esto es un poco, ¿no?, la incredulidad de todo el mundo, pero bueno, hay interpretaciones y vías, ¿no?, para tratar de ver. Algunos dicen que hay mucha coacción de parte del chavismo, de parte de las bandas armadas del chavismo que llaman los colectivos, que van, o sea, tratando de que las protestas no se den en los sectores populares. Y hay otro tipo de interpretación que sería más hacia justamente esta especie de representación de la oposición. O sea, el gobierno, aunque esté maltrecho, será siempre un mejor reflejo de los sectores populares que lo podía ser la oposición. Porque sigue siendo, si tú ves a Lilian Tintori, pues, o sea, es una pareciera más alemana que venezolana, ¿no? Entonces hay poca, digamos, capacidad desde la clase popular en reconocerse, en hacerse y apropiarse, ¿no?, del discurso y también de las modalidades de acción de la oposición. Entonces, quizá que ese es uno de los, digamos, de los grandes legados de Chávez, esta forma de politización bien concreta y bien específica de los sectores populares, porque claro, efectivamente una de las grandes preguntas es ¿a quién están apoyando los sectores populares? Los ranchos venezolanos, ¿por qué no bajan? Es una de las preguntas. La siguiente pregunta es ¿para apoyar a quién, no? Pero es una de las preguntas. Pero esto que decías me recuerda a la elección del 98 de Chávez cuando se enfrenta a esta Miss Universo. Y la prensa lo que hace es construir todo este discurso elitista y racista con el encabezado de la bella y la bestia. Que, digamos, los sectores populares no han llegado a desvincularse digamos, de una identificación con lo que fue Chávez en el amplio sentido, ¿no? Salirse del estigma y del estereotipo creado por los grandes medios de comunicación sobre lo que es el venezolano, y digamos le dio voz y le dio rostro a la mayoría del pueblo venezolano, que fueron los sectores empobrecidos y populares. En ese sentido, digamos, por concretar un poco más, porque yo hace poco leía que es mentira que los sectores populares no se están manifestando. El asunto es que no bajan, digamos, a las calles principales donde está movilizándose la oposición, pero que hay ciertas reacciones en los mismos barrios, que efectivamente los colectivos armados tienen su papel, pero su papel que también es contradictorio, a favor y en contra del madurismo, etcétera. ¿Cómo se perfila digamos, la politización y la interpelación política de los sectores populares hacia el futuro inmediato y tal vez a mediano plazo en la crisis de Venezuela? O sea, yo creo que por ahora no hay un futuro concordante, ¿no?, con
con los pasos que se dieron en esta última década para los sectores populares. O sea, hay especie de fenómeno de estar como entrampado, ¿no? Entre una opción que no corresponde para nada, o sea, a un deseo, ¿no?, colectivo de cambio, y tampoco el otro sector está dando como señales de que las cosas van bien. O sea, hay un fenómeno que está también jalado, creo, por este efecto de polarización intensa, pero de inercia. La polarización hace que, tanto desde el lado de la oposición, como tú lo decías, ¿no? O sea, yo me acuerdo las protestas desde hace unos 10 años para acá. Es verdad que los rostros no han cambiado tanto. Si tú te vas a una marcha hoy día, pues sí, habrá más rostros morenos, pero queda siendo, o sea, un espacio, digamos, de la clase media, ¿no? Y muy poco de los sectores populares. Entonces, sí, como tú también lo mencionaba, sí hay manifestaciones, digamos, de protesta, pero son mucho más localizadas, mucho más violenta también en algunos sectores. O sea, se traducen por saqueos, se traducen por linchamientos, se traducen... O sea, hay muchas, digamos, espacios donde las clases populares también, o sea, actúan, ¿no?, en el escenario político. Pero, o sea, sin obviar el hecho de que, o sea como sea, las últimas elecciones parlamentarias han sido la señal, ¿no?, de un desgaste electoral profundo, ¿no?, del chavismo, y en particular dentro de los sectores populares, ¿no?, que se tradujo o por un voto directo a la oposición o por abstención, digamos, abstención. Entonces, pero hay otro aspecto también que quisiera abordar, porque me parece también importante. Esto se ha hablado, no sé, bueno, me imagino que aquí también habrá llegado esta noticia, ¿no?, de un muchacho que fue quemado vivo en la Plaza Altamira, que es una de las plazas donde se manifiestan, ¿no?, las protestas. Y bueno, muchas de las reacciones al principio, evidentemente, horrorizadas, o sea, con dolor, porque son cosas que realmente son absolutamente inexplicables. Y bueno, era la disposición para explicar esto, son los blancos que vieron a un negro y lo asaltaron por ser chavista, ¿no? Eso fue como la interpretación. Y desgraciadamente, cuando tú ves las fotos, no son blancos los que le echan llama. Son gente de barrio y se ve, o sea, son gente de sectores populares que también traducen otro fenómeno, que es un fenómeno de mercenarización, ¿no?, de la acción política violenta. Entonces ya no es, o sea, ningún secreto de que sí se está pagando muchachos de sectores populares a emprender acciones foquista violenta en la ciudad. Entonces, ahí tenemos, o sea, otra vez un escenario como muy complicado. Y por otro lado, pues, a pesar de esta especie de efecto lupa, ¿no?, de que, bueno, que también transmiten mucho los medios de comunicación, hay una vida normal en Venezuela. O sea, la gente, o sea, va a trabajar, compra su comida, a pesar de las dificultades, pero, o sea, es importante también resaltar que no estamos en un contexto de caotización total, ¿no? Claro. Y que, pues, a pesar de todo, sí hay todavía motores, ¿no?, para hacer política desde abajo, para formular cosas. Claro, ahora, el nuevo contexto y escenario en el cual estamos ahora, en que finalmente se canjó el referéndum revocatorio por una constituyente, es también, o sea, un poco reflejo de esta inercia que te decía, ¿no? Es las cosas que no se hacen, vuelven y se ponen de otra forma en la pesa, como para contrarrestar, ¿no? Pues sí, el avance, ¿no?, en términos de fuerza de la oposición. Se propone una gran fiesta constituyente en la cual van a participar las bases.
Y bueno, no es tan así tan simple tampoco, porque ya se sabe que los requisitos, por ejemplo, para entrar a la Asamblea Constituyente eran muy complicados de llenar para el común. Entonces, pues ahí se ve también hasta la costura de este tipo de agenciamiento Y además, me imagino yo que debe haber un amplio grupo de sectores que no van a estar o no están muy felices con el hecho de que la solución a la crisis sea acabar con la Constitución de Hugo Chávez, ¿no? Mila, me parece que tenemos que dejar ahí la entrevista. Lamentablemente el tiempo ha pasado muy rápido. Creo que dejamos un montón de cosas por tratar. Me hubiera gustado entrar en 2 temas bien concretos, que es precisamente la constituyente, el sentido de esto, y lo que significó el desconocimiento de Maduro de la Asamblea Nacional elegida vía electoral, ¿no? Espero que tengamos una oportunidad futura para seguir tratando esto. Yo te agradezco mucho, Mila, y bueno, nos veremos en otro momento. Regresamos. Agradecemos mucho a Mila y a Martín por haber compartido con nosotros este espacio. Y bueno, como ustedes saben, el segmento final tenemos, oye, me voy a hacer yo cargo de eso y vamos a hablar acerca del orgullo gay, ya que este es el mes del Gay Pride, como se lo conoce. Y bueno, el Día Internacional del Orgullo LGBT, también conocido, como ya les decía, como el Orgullo Gay o simplemente el Día del Orgullo, en inglés el Gay Pride, es una serie de actos de la comunidad LGBT, a saber, los lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, a los que también se puede añadir los queer o los intersexuales. Se celebra anualmente de forma pública para instar a la igualdad de su colectivo. Esta fiesta tiene lugar el 28 de junio, día en que se conmemora los disturbios de Stonewall en 1969, que marcaron el inicio del movimiento de la liberación homosexual. En algunos países, la fecha original de celebración del orgullo suele desplazarse al primer sábado o anterior al 28 de junio. Y por ejemplo, en Quito lo celebramos el 1 de julio este año. La noción básica del orgullo LGBT reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo o identidad sexoafectiva. Desde un punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración. Esta definición transmite la idea de una dignidad intrínseca que todo ser humano posee y que no debe verse afectada por su conducta u orientación sexual. Ecuador celebró el Día del Orgullo Gay por primera vez en 1998, ya que recién en el 97 se despenalizó la homosexualidad. Esto se hizo tangible gracias a la lucha de varios activistas, especialmente las personas trans, que a pesar de la discriminación y los prejuicios decidieron hacerse visibles, recolectando firmas y realizando las primeras marchas en el centro histórico de Quito. Uno de los símbolos más representantes del Gay Pride es su colorida bandera. Originalmente, la bandera del orgullo LGBT fue creada por Gilbert Baker en 1978, como resultado de un pedido de los activistas que defendían los derechos de las personas de la diversidad sexual en Estados Unidos. Y bueno, esta bandera cuenta con los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, que simbolizan respectivamente la sensualidad, la salud, el sol, la naturaleza, el arte y el espíritu. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos tenerles con nosotros de igual manera en el siguiente programa. Recordarles que pueden darle me gusta a nuestra página de Facebook y a la página de Radio Universitaria. Con nosotros será hasta un siguiente programa. Que tengan un excelente día. Por hoy hemos concluido nuestro análisis. Sintonía Crítica te espera en un próximo encuentro.